Hola a todos. Hoy hemos preparado otro viaje hacia la Tierra de hace mucho tiempo. Esta vez visitaremos el período Carbonífero. Fue una época en la que la Tierra se convirtió en un pantano, donde vagaban anfibios gigantes e insectos igualmente de gigantes. Bienvenidos sean todos a este canal. Por favor, siéntense como en casa. Entonces, ¿están preparados? Así que empecemos. La era del carbón y del oxígeno. El período carbonífero es el segundo período geológico desde el final de la era conocida como Paleozoico. Comenzó hace unos 359 millones de años y duró unos 60 millones de años. También se conoce entre los científicos como la era de los anfibios. Pronto verán por qué. Los científicos aún no han podido determinar el momento exacto en que la vida se trasladó por primera vez a la Tierra. Sin embargo, una cosa es cierta, los primeros bosques de la historia aparecieron en el período devónico, antes del período carbonífero. Los bosques estaban compuestos por plantas primitivas como el Archaeopteris, y se cree que fue más o menos al mismo tiempo que aparecieron los primeros insectos y otros artrópodos que vivían totalmente en la tierra. Las plantas del devónico eran todavía primitivas, con raíces, flores y frutos débiles. La aparición de las angiospermas es mucho antes. Las plantas primitivas debieron de estar indefensas y llenas de huecos para los herbívoros de la actualidad. Pero, afortunadamente, los herbívoros no eran tan numerosos en aquella época, y en el caso de que lo fueran, seguían siendo criaturas primitivas. Por lo tanto, las plantas no se vieron amenazadas de ninguna manera, sino que simplemente dejaron que los vientos hicieran lo suyo y cubrieron la tierra sin esfuerzo, esparciendo las esporas a su paso. Y así, la Tierra entró en el período carbonífero, ya en un estado bastante verde. Y es precisamente este entorno el que le dio lugar a dos grandes características de este período. El primero es la cantidad récord de oxígeno en la atmósfera. La cantidad fue aumentando gradualmente, y los científicos estimaron que la concentración de oxígeno en la atmósfera ya había alcanzado el 35% a principios del período carbonífero. Se trata de una concentración mucho mayor que la actual. Y el segundo es el desarrollo de suelos firmes que cubrían el terreno, lo que condujo a la formación de vastos humedales en tierra a principios del período carbonífero. Las plantas muertas no se descomponían en esos pantanos como hoy en día, sino que se petrificaban y acababan transformándose en carbón. Espero que todos entiendan ahora por qué este periodo se conoce como el período carbonífero. A principios del período carbonífero, la Tierra tenía dos supercontinentes, el continente Euroamérica y el continente Gondwana. Estos empezaron a colisionar hace unos 335 millones de años, formando el gran supercontinente Pangea. Esta combinación de tierra y agua permitió que la vida aumentara en cantidad y ampliara su hábitat en la Tierra. El período carbonífero fue un período muy cálido con temperaturas de alrededor de unos 20 grados centígrados durante la mayor parte del período. Sin embargo, se ha establecido científicamente que los glaciares se formaron alrededor de la Antártida hace 323 millones de años y pueden haberse expandido y retirado de la misma manera que en la actualidad. Y se preguntarán cómo estas criaturas del período carbonífero, que preferían climas más cálidos, se adaptaron a estos períodos más fríos. Monstruos asombrosos y su hábitat. Estas son algunas de las sorprendentes criaturas que vivían en los bosques del período carbonífero. El primero de ellos son los artrópodos gigantes. Entre los árboles vuela la libélula gigante Meganeura. Pueden llegar a ser de unos 70 centímetros. Mientras tanto, si miran en la base del árbol, verán un 1000 pies gigante, Artopleura, que puede medir más de 2.5 metros, arrastrándose en busca de comida. La Artopleura es un pariente de la misma especie que del escorpión gigante, Pulmonoscorpios. A veces alcanzaban a medir unos 70 centímetros. Además, los lagos de agua dulce, los ríos y los pantanos estaban habitados por los euriptéridos, los artrópodos más grandes de la historia de la Tierra, que se originó en el período devónico.
Los eureptéridos que vivieron en el período carbonífero fueron, por ejemplo, el Hyberptopterus, de unos aproximadamente 2 metros. El término monstruos de tipo artrópodo cubiertos de caparazón y de un tamaño humano puede parecer un comentario sobre los personajes enemigos de los videojuegos de hoy en día, pero realmente existían en aquella época. La asombrosa diversidad de estos artrópodos es realmente resultado del período carbonífero. Entre ellos había más cucarachas voladoras y chinches, que son bastante grandes para los estándares actuales, ya que hay suficiente comida y aire, pero no hay demasiados competidores. Para ellos era un verdadero paraíso, pero para aquellos que no les gustan los insectos era un mundo infernal. Aquí me gustaría decir unas palabras sobre el aire. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los insectos actuales y sus aliados como los ciempiés y las arañas no crecen tanto? Y la razón es la cantidad de oxígeno en la atmósfera, por lo que cuanto más grande es el animal, más oxígeno necesita. Sin embargo, el sistema respiratorio de los artrópodos es más primitivo que los de los denominados organismos superiores, y en condiciones actuales son incapaces de suministrar el oxígeno suficiente para alcanzar el tamaño de los artropleura y de los meganeura. Esto requiere una atmósfera con una composición similar a la de hace unos 360 a 300 millones de años. Cabe señalar que los artrópodos no eran los únicos habitantes de los bosques de helechos del período carbonífero. Los anfibios, como el Ictiostega, ancestral de los peces de aleta comunes, ya habían aparecido en el período devónico tardío, pero fue precisamente durante el período carbonífero cuando alcanzaron su máximo esplendor. Uno de los anfibios más grandes de la época era el Eogyrinus, una criatura que parecía una combinación entre un tritón y cocodrilo. Algunas especies superaban los 4.5 metros de longitud. Eogyrinus vivía principalmente en el agua, pero debió adquirir también la capacidad de arrastrarse por tierra. Se cree que en esa época ocupaba el mismo estatus en el ecosistema que el cocodrilo actual. Además, los anfibios de la familia Archegosaurus también aumentaron de tamaño con éxito. Entre ellos se encuentra el Parasaurolophus, que es más grande que el humano más alto del mundo y se parece mucho a un cocodrilo. Además, Eriops y Capetus también aparecen como anfibios igualmente dignos. Comparados con los anfibios actuales más pequeños, ellos parecen gigantes. Es difícil predecir qué comían exactamente, pero quizás algunas especies eran herbívoras, mientras que otras se alimentaban de insectos. En cualquier caso, no les habría faltado comida. El período carbonífero fue el período del nacimiento de los reptiles. El pequeño Wesleyana semiacuático, encontrado en la que es la actual Escocia, parece haber sido una criatura en proceso de transición de anfibio a reptil. Y el Hylonomus es considerado por los científicos como el primer reptil completo de la historia. También se parecen a los lagartos, pero estos son criaturas terrestres en toda la regla. Otras especies fueron el Petrolacosaurus, que se encontraba en lo que hoy es Estados Unidos, y el Celustegus, que se encontraban en lo que hoy es la República Checa. Todos ellos eran criaturas más evolucionadas que los anfibios, pero en aquella época seguían estando al margen del mundo natural. Su momento llegará un poco más tarde. Un reptil que ocupaba una posición única entre los reptiles del período carbonífero era el Archaeopteryx, que habitaba en lo que hoy es Canadá. ¿Qué tenía de especial? De hecho, el Archaeopteryx es el organismo que los científicos consideran con seguridad como el progenitor de los sinápsidos, incluidos los mamíferos actuales. En el período pérmico, que viene a continuación, estos sinápsidos dominaban la Tierra. Luego pierden en competencia con los dinosaurios reptiles, pero no desaparecen del todo. Sus descendientes, los mamíferos, comienzan a dominar el mundo tras el famoso impacto de un meteorito, ocurrido hace unos 65 a 66 millones de años. Así es como el Homo sapiens que llegó a existir gracias a él. Hacia el final del período carbonífero, el clima se volvió más seco y frío y comenzó un período de hielo muy severa. Además, durante el mismo período, se produjeron una serie de feroces erupciones volcánicas en lo que hoy es la región escandinava. La liberación de grandes cantidades de ceniza volcánica a la atmósfera enfrió aún más la Tierra. Y hasta aquí termina el video de hoy. Espero que les haya gustado a todos.
Tras una fuerte ola de frío, se produjo el llamado colapso del bosque del período carbonífero, lo que provocó la desaparición de grandes zonas pantanosas que cubrían el continente Pangea. Todo lo que quedaban eran numerosos bosques pequeños esparcidos por aquí y por allá por el supercontinente, como si fueran islas aisladas. La vida comienza entonces su propio camino evolutivo en su propia isla aislada. Los anfibios gigantes y los artrópodos desaparecen gradualmente, y en su lugar surgen reptiles y sinápsidos. Y así comienza el nuevo período, el período pérmico. Pero ya hablaremos de esto en otra ocasión. Si les ha gustado este video, denle a me gusta y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita para que no se pierdan de ningún episodio interesante. Así que, queridos amigos, los dejo por un momento, pero nos volveremos a ver en el próximo video. ¡Adiós!